Estoy encantada de estar con vosotros hoy. Mi colega Steve Martin y yo estamos aquí para hablaros hoy sobre cómo podemos interactuar eficazmente con los gobiernos y cómo podemos garantizar que nuestras voces se escuchen y cómo podemos apoyar el cambio de comportamiento. Así que, en los próximos minutos, vamos a dar un poco de antecedentes y luego vamos a terminar con una charla entre Steve y yo. Finalmente, dejaremos tiempo a que nos hagáis cualquier pregunta que podáis tener. Pero antes de empezar, me gustaría decir que, como defensores de los pacientes, vosotros realmente tenéis el papel de elevar la voz de los pacientes que representan al público, a los profesionales de la salud y al gobierno. Los gobiernos te escucharán. Necesitan saber, y sabemos que a nivel mundial, nacional y regional, los gobiernos son los guardianes para invertir en su atención y en la reforma sistemática de la salud. La política del sistema de salud es lo que llamamos las reglas del juego. Así que nuestro papel en la política y la participación con los gobiernos es tratar de ayudarles a entender dónde deben mejorarse o fortalecerse esas reglas del juego para garantizar que como paciente o cuidador reciba la mejor atención y tratamiento que pueda. Está dirigido por la ciencia y por el consenso global y la orientación global. Así que, si desglosamos eso un poco más simplista, esto significa que la inversión de los gobiernos informa no solo a las personas que reciben tratamiento, sino también cómo se manejan las enfermedades y cómo se presta esa atención. Así que todos nosotros, si somos defensores de pacientes y si trabajamos en la industria farmacéutica, si somos profesionales de la salud, todos tenemos un papel en la comunidad respiratoria para ayudar a dar forma a las políticas y las agendas gubernamentales. Garantizar que los pacientes reciban la mejor atención posible. Pero, ¿por qué debería importarles a los gobiernos? Tienen tantas prioridades en competencia que están siendo bombardeados con solicitudes de muchas áreas diferentes y es muy difícil conseguir que tu voz sea escuchada. Vamos a pasar algún tiempo mirando estos pensamientos en competencia y que los gobiernos tienen. También debemos ser conscientes de que estamos viviendo en un mundo donde las enfermedades respiratorias son en realidad lo más importante de la agenda del gobierno. Y pensad en la pandemia COVID-19, en la que todos vivimos en este momento. Y pensando en lo que los gobiernos van a estar buscando, van a estar pensando en cómo garantizar la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas de salud a medida que avanzamos. Por lo tanto, se puede demostrar la rentabilidad de cuidar y mantener su salud en comparación con las visitas al hospital y el uso de los departamentos de emergencia. Y luego también COVID-19. Hemos visto una dramática captación de la telesalud en los últimos 9-10 meses. Y es una forma de brindar atención médica que en un tiempo anterior habría tomado décadas. Pero estamos realmente en un momento en el que deberíamos aprovechar esto, porque esto de nuevo puede reducir la carga sobre los ladrillos y el mortero de los sistemas de atención sanitaria y garantizar que los pacientes tengan acceso rápido a los médicos y enfermeras para obtener ayuda y apoyo. También sabemos que estamos viendo un crecimiento real del empoderamiento del paciente, que también puede ayudar a reducir los costos. ¿Y cómo podéis vosotros, como defensores y cuidadores, cómo podemos ayudar a todos a empoderarse a sí mismos para tomar un mejor control de su cuidado? Así que, cuanto más alineamos lo que realmente queremos lograr con las prioridades del gobierno y lo alineamos con los beneficios de la sociedad, entonces es más probable que sean escuchados. Y luego, hemos pensado en lo que los gobiernos realmente necesitan como evidencia. Los responsables de políticas necesitan evidencia para entender que están realmente entregando y tomando decisiones que son correctas. Ahora, algunos de vosotros ya habéis visto una acta constitutiva del paciente, que se publicó hace un par de meses para el asma grave y que establece un grado de estándares de calidad
que los pacientes realmente podrían entregar o deberían recibir y que debe ser entregado a ellos desde el sistema de salud. Y la otra forma de evidencia que tenemos es la publicación de cartas de pacientes, que son un conjunto de aspiraciones y atención de calidad que los pacientes realmente deben exigir. Y se puede ver durante el tiempo que viene para el Día Mundial de la EPOC y más allá del trabajo que GAP ha desarrollado una acta constitutiva del paciente para la EPOC. Y diríamos que los elementos dentro de esta acta constitutiva del paciente van a ser una evidencia de abogacía muy fuerte basada para que podáis usar y trabajar en las formas de abogar y apoyar e informar el cambio a nivel del sistema de salud. Y también puedes haber oído hablar de esta fórmula, lo que llamamos la 3E y una R. Pero es una fórmula que podemos usar para ayudar a asegurar que cubrimos los elementos correctos cuando nos relacionamos con los gobiernos. Y estas son pruebas, emociones, economía y relaciones. Y la evidencia y la economía son absolutamente cruciales para construir la confianza de que el cambio que estamos pidiendo o tratando de apoyar va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Necesitáis evidencia local que impulse esa decisión local. Y realmente están buscando evidencia del mundo real. Y como defensores de pacientes, vosotros también tenéis un rol en apoyar el desarrollo de evidencia del mundo real. Pero también necesitáis sentiros conectados emocionalmente con la enfermedad o el área de que estamos tratando de elevar en sus prioridades. Y las enfermedades respiratorias realmente no han captado la atención de los gobiernos antes. La EPOC es la tercera causa de mortalidad en todo el mundo y realmente no está atendida o reconocida por los gobiernos en absoluto. Pero en este momento, con el COVID saliendo a la luz, es importante la gestión de la respiración y la salud respiratoria. Ahora es realmente el momento en que podemos conducir esa emoción para asegurar que el asma y la EPOC y otras enfermedades respiratorias están en la vanguardia de las mentes del gobierno. Y lo más importante, los políticos y los gobiernos son personas y las relaciones son increíblemente importantes. Tomará tiempo y requerirá un esfuerzo concertado, pero al desarrollar y entender lo que los impulsa y ser capaz de trabajar en esa relación fuerte, se construirá la confianza con el tiempo. Y así, esos son 4 elementos que realmente pueden tratar de impulsar la forma en que se formulan las juntas de extensión y a los encargados de formular políticas. Así que está muy bien tener la fórmula correcta y la evidencia correcta, pero también tenemos que pensar en cómo nos comunicamos y cómo podemos afectar ese cambio de comportamiento. Así que estoy absolutamente encantada de poder darle a Steve esta parte para que nos lleve a través de un poco más sobre el comportamiento y cuando estamos tratando de interactuar con los gobiernos y responsables de políticas. Gracias, Steve. Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación a unirme en el evento de hoy. Me gustaría hablar un poco sobre la psicología, la ciencia detrás de cómo podemos ser escuchados. Cómo ser escuchados, cómo influir, cómo efectuar un cambio varias veces. Y por eso me gustaría hablar un poco sobre la base de evidencia que se encuentra detrás de cómo podemos organizar exitosamente mensajes importantes. Son preposiciones importantes para ser escuchadas y para que tengan un impacto. Así que, permítanme comenzar hablando, creo, de un atractivo intuitivo que todos nosotros tenemos cuando se trata de la capacidad de influir con éxito y cambiar a los demás. Y es esta la idea la que dice que si tenemos la información correcta, si tenemos la evidencia correcta y esa información y evidencia está respaldada por buenos datos económicos, entonces esas dos cosas van a ser cruciales para la influencia efectiva de esas dos cosas. La información y la economía son las cosas que van a mover la mente de la gente. Ahora, no dudo que estas dos cosas son importantes, como Ana claramente habló. Esta idea de tener evidencia de vuestro lado y ser capaz de comunicar los beneficios económicos
que apoyan tu evidencia son cruciales. Pero todos nosotros también hemos tenido situaciones en las que hemos tenido buenas pruebas, buena información para presentar a otros, y todavía ha caído en oídos sordos. Y hay una razón por la que cae en oídos sordos. Es porque a veces tener información y economía por sí sola no es suficiente. La realidad de nuestro mundo es que vivimos en un entorno altamente complejo e incierto, donde nuestras audiencias, las personas que buscamos influenciar y persuadir, están abrumadas por la información. La realidad es que también el caso de que nuestro mundo está socialmente entrelazado, lo que prestamos atención, lo que es importante para nosotros, en lo que decidimos centrarnos, es a menudo una cuestión de contexto en lugar de contenido. Y como resultado, creo que es importante reconocer esa influencia exitosa, nuestra capacidad de asegurar que nuestros mensajes importantes sean escuchados y que afecten el cambio. No solo nos basamos en la evidencia y la economía, sino también nos aseguramos de que nuestro mensaje sea apelar a un conjunto fundamental de motivaciones humanas, que las décadas de investigación sobre el comportamiento demuestran que pueden ser realmente importantes y realmente central para que nuestro mensaje sea escuchado y llevado a la práctica. Así que, durante el transcurso de estos pocos minutos que tengo con vosotros, me gustaría hablar un poco más sobre 3 motivaciones humanas fundamentales que nuestra investigación y la investigación de muchos otros científicos del comportamiento muestran que son cruciales cuando se trata de influencia exitosa y cambio exitoso. Son la exactitud, la conexión y el ego. Si podemos disponer que nuestra evidencia y los datos económicos que respaldan nuestra evidencia también se alineen con una o más de estas 3 motivaciones fundamentales de la toma de decisiones humanas, aumentaremos la probabilidad de que nuestros mensajes sean escuchados. Tan solo cuando hablamos de precisión, estamos hablando de la motivación de la gente para tomar la decisión aparentemente correcta. Y a menudo tienen que hacer eso cuando no tienen necesariamente toda la información a mano y que hay prioridades conflictivas. En segundo lugar, todos nosotros tenemos una motivación para comportarnos y actuar de manera que los afiliados y obtener la aprobación de los demás. Así que, si nuestra decisión nos permite obtener la aprobación de otros para estar conectados a ellos, eso aumenta la persuasión, el atractivo de este mensaje en particular. Y finalmente, todos estamos motivados de alguna manera para vernos a nosotros mismos en una luz positiva. Así que, lo que me gustaría hacer es ofrecer 3 ejemplos. Como a veces el uso de un pequeño cambio o un pequeño sutil en el contexto o la forma en que presenta tus pruebas y tus datos pueda tener un impacto significativo en la probabilidad de que la gente te escuche y actuar en consecuencia. Así que, primero, veamos este concepto, esta motivación fundamental de la exactitud. Ahora, una de las cosas que he estado haciendo en estos últimos 2 o 3 años es investigar este concepto de lo que llamo efectos de mensajero. A veces lo que importa no es lo que dije, sino quién dice lo que se dice. Permítanme darles un ejemplo. Este es un estudio que se llevó a cabo en un contexto de atención médica que demuestra cómo la forma en que presentamos a las personas y la forma en que nosotros mismos somos introducidos hace una diferencia fundamental. Este es un estudio realizado en clínicas de diabetes. Los pacientes son pacientes diabéticos de tipo 2 recién diagnosticados. Y en esta primera condición en la que los datos se muestran, en esta condición, el médico de diagnóstico informa al paciente que debido a su condición, ahora van a ir y tienen que tener una serie de citas con la enfermera de diabetes y algunos nutricionistas. Y el doctor simplemente le dice al paciente ir a hacer esas citas con la recepcionista. Estas personas serán importantes en el tratamiento en curso de su diabetes. Y luego, los investigadores midieron la confianza y la satisfacción que tenían tanto en los médicos como posteriormente en las enfermeras que vieron esos pacientes.
la gran mayoría de la confianza y satisfacción de los pacientes se encuentra todavía en el dominio de los médicos, no de las enfermeras. Pero en una segunda condición, los investigadores instruyeron a los médicos en el punto de diagnóstico para señalar por qué esas enfermeras, por qué esos nutricionistas eran expertos por derecho propio. Así que el doctor diría: me gustaría que fueras a ver a nuestra enfermera, nuestra nutricionista. Ahora ambos tienen décadas de experimentar el manejo de la diabetes tipo 2. Estas son las personas que van a estar en la mayoría, pero la mejor posición para aconsejarles sobre el tratamiento y la gestión en curso de tu condición y ver lo que sucede con el impacto de ese mensaje. Pasemos ahora a nuestra segunda motivación, la motivación de la conexión. Como dije, todos nosotros estamos motivados a comportarnos de manera que podamos obtener la aprobación de otros y conectarnos con otros. Y de nuevo, hay algunas maneras simples en las que podemos aumentar la probabilidad de que nuestros mensajes se actúen apelando a esa motivación fundamental. Así que, en este estudio en particular, a los médicos se les mostraron radiografías y tomografías computarizadas de los pacientes. Y en una condición solo se les mostró la radiografía o la tomografía computarizada. Pero en otra condición, los investigadores recortaron una pequeña fotografía del tamaño de un pasaporte del paciente a su tomografía computarizada o radiografía. Así que lo que hicieron es humanizarse, añadieron un rostro, un carácter a esta información, y al hacerlo tuvieron un efecto significativo. Los médicos que solo vieron la tomografía computarizada, sin ninguna fotografía en promedio, recomendaron 3 opciones de tratamiento posteriores y pruebas adicionales. Como contraste, con los mismos médicos que recibieron la misma información, pero en este caso la fotografía de un paciente individual se sometió a la tomografía computarizada. Ellos más que duplicaron el cuidado y el número de recomendaciones que realmente hicieron. Y aquí está la implicación. Tenemos que asegurarnos de que la buena evidencia, los buenos datos económicos que estamos presentando, que están apoyando nuestro caso, tienen un rostro. Cualquier manera en la que podamos humanizar nuestros datos o nuestra información y crear esa conexión social que nos mantiene a todos juntos, va a ser realmente muy importante. Y como podéis ver en estos datos, puede impactar significativamente la probabilidad de que nuestros mensajes importantes sean escuchados. Y finalmente, la motivación del ego. Este deseo de que todos nosotros nos comportemos de manera que estemos alineados con nuestros compromisos fundamentales, nuestras promesas, nuestros propios rasgos descritos. Y así, una manera en la que podemos aumentar la probabilidad de que nuestros mensajes importantes sean escuchados es alinearlos con compromisos preexistentes o autoescritores con los que la gente se comunicaba que han considerado importantes. Si hacemos eso, entonces eso les permite satisfacer fundamentalmente esa motivación del ego. Así que, en último ejemplo, de nuevo, un estudio realizado en este tiempo en hospitales donde los investigadores querían ver qué mensajes, qué comunicaciones más influenciaron a los médicos y enfermeras para lavar y sanear sus manos entre los pacientes. En una enfermedad, lo que hicieron estaba por encima del dispensador de gel en las salas de tratamiento. Pusieron un cartel que decía: gel adentro, gérmenes afuera. No tuvo efecto, así que intentaron otro mensaje. Intentaron un mensaje que decía a los médicos y a las enfermeras: pensad en las consecuencias personales y el riesgo para ti si no saneas tus manos entre los pacientes. De nuevo, sin efecto. Pero en la tercera, incitaron a los médicos y profesionales de la salud con un recordatorio de un juramento que todos ellos toman cuando se gradúan. El juramento hipocrático, la promesa de primero no hacer daño. Y cuando se les recordó esa promesa, se puede ver aquí en los datos, había más probabilidades de luego tomar medidas y actuar de esta manera. Entonces, lo tenemos. 3 motivaciones fundamentales del comportamiento humano. Las características emocionales que nos dan oportunidades de traer a la vida son pruebas importantes, sin fundamento. Así que, déjenme dejarles este breve resumen. Una pequeña conclusión. Si queréis,
que es notar que frecuentemente no es el mensaje en sí, sino el contenido del mensaje, la evidencia o la economía, lo que influye en el cambio de las personas, pero más bien es la forma en que se presenta el mensaje o la forma en que se enmarca. Así que, cualquier cosa que podamos hacer para pensar en cómo podemos enmarcar nuestros mensajes de una manera emocional y convincente, creo que va a ser súper importante. Y esto no requiere necesariamente que hagamos muchos cambios grandes o costosos. Observen el recorte de una foto de un paciente o el recordatorio de una promesa previa que un médico había hecho, o la forma en que nos presentan o presentamos a otros antes de entregar un mensaje. Estos son pequeños cambios, son cambios sin coste, y ninguno de ellos proviene de los entornos o de las organizaciones donde fueron estudiados. En su lugar, no examinamos las mejoras prácticas para poner a lo que la conducta de vanguardia también nos dice acerca de la influencia exitosa y la persuasión. Y eso creo que será mi comentario final. Tú tienes algunos mensajes muy importantes que transmitir a los encargados de tomar decisiones. Pero tener un mensaje convincente no es lo mismo que hacer tu mensaje de una manera convincente. Y creo que la combinación de la evidencia y la economía que Ana ha esbozado, junto con estas ideas de la psicología de la influencia exitosa y la persuasión, juntas creo que podrían hacer un poderoso conjunto de enfoques y estrategias para que tus mensajes importantes sean escuchados. La primera cosa que me gustaría preguntar realmente es que mientras estamos pensando en entregar nuestros mensajes de una manera convincente basada en la evidencia y la economía, ¿cuáles son los escollos comunes que existen? O incluso los conceptos erróneos que queremos evitar cuando estamos tratando de influir y realizar e informar el cambio? Sí, creo que es una buena pregunta. Es una pregunta importante, Ana. Creo que para mí es una especie de concepto erróneo. Y es que caemos en la trampa de pensar que para influenciar a la gente con éxito, para cambiarle, antes de hacer eso, primero tenemos que cambiar de opinión. Y como resultado, esto nos obliga a presentar muchos datos e información. Pero lo que encontramos en la investigación es que la información por sí sola es un hecho, un conjunto muy pobre de herramientas para influenciar. Y de hecho, voy a un escenario y decir que en realidad no necesariamente tenemos que cambiar la mente de las personas con el fin de cambiar sus comportamientos y sus acciones. Creo que a veces es mucho más eficiente y mucho más fácil ir directamente a las acciones. Así que a veces menos es más en esto. No tenemos que dar toda la información apropiada. Tenemos que pensar en cuál será la información más importante y alinearla como he sugerido en la charla. Ya sabes, una o más de estas puñaladas de motivaciones universales. La precisión, esa conexión y ese ego. Así que creo que es un escollo común. Pensamos que necesitamos educar a la gente para que cambie, y no creo que siempre sea así. Creo que eso es muy importante, y es una trampa fácil de caer en ella. Solo estoy pensando en todos los que estamos tratando de abogar. Nos apasionan mucho las cosas en las que creemos, y a menudo podéis caer en el peligro de dar demasiada información, así que podríamos dejar atrás a nuestra audiencia y a la gente que no ha recuperado esa pasión instintiva por la zona. Por lo tanto, puedo sentirme que probablemente caiga en esa trampa una o dos veces en realidad. Es demasiada información. Es algo común. Incluso cuando sabemos de estas cosas, es muy fácil caer en ellas. Pero es un buen punto para mantener nuestra mente, para escoger la pieza correcta de datos y entregar convincentemente esto. A partir de ahí, tenemos un ejemplo de cómo una organización ha hecho esto muy bien. No sé si es una organización gubernamental o una organización comercial, pero un ejemplo de cómo se puede pensar en que se hizo bien. De hecho, varios ejemplos. Me parece que si estamos en los gobiernos, donde quiera que estén en el mundo, los individuos dentro de ellos parecen entender intuitivamente el proceso de influencia y persuasión. Y una de las cosas que he notado acerca de los influencers y comunicadores, realmente exitosos en general,
es que cuando entran en una situación donde quieren ser escuchados, cuando tienen una petición para hacer de alguien, casi invariablemente no empiezan desde un lugar de ¿quién puede ayudarme? En cambio, lo que hacen es comenzar desde un lugar de ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué puedo hacer por alguien más primero? Y realmente tiene mucho sentido si lo piensas, porque todos nosotros, desde las edades más tempranas, somos educados para cumplir con esta regla social. Si devuelves a los demás lo que ellos te han dado primero. Si un vecino te hace un favor, le haces el favor. Si un colega en el trabajo te ayuda con algo, es más probable que ayudes a ese colega. Hay una especie de conexión recíproca con cómo funcionan la comunicación y la influencia. Y una de las cosas que he notado, Ana, es que los maestros de la comunicación y el proceso de influencia tienden a adoptar esa postura primero. No entran en las situaciones pensando ¿quién va a escucharme? En cambio piensan ¿a quién podría escuchar primero? ¿O qué podría hacer por alguien primero que crea ese tipo de intercambio recíproco entre las personas? Así que me he dado cuenta de que no se mueven de inmediato, o en primer lugar con su agenda. Buscan primero conectarse con los demás y ayudar a los demás primero. Construir una obligación de tal manera que la persona que quiera influir y comunicarse es más probable que sea receptivo a ese mensaje. Eligen sus momentos y a veces establecen sus propios momentos. Eso para mí es realmente instructivo. Lo que hacemos primero al principio de una interacción a menudo da forma a la totalidad de esa interacción y a la salida probable de la misma. Gracias. Eso me hace pensar en las relaciones de las que he hablado en mis 3 Es y una R. Si puedes construir esa relación, entonces vas a construir un entorno recíproco, donde son más propensos a querer apoyar y ayudar. Ahora, solo estoy pensando en cómo podemos llevar esto de vuelta a nuestra audiencia y a nuestra audiencia respiratoria. Y creo que lo he mencionado antes, y todavía me hace sentir bastante incómodo cuando creo que la EPOC es la tercera causa principal de mortalidad. Y sin embargo, la gente ni siquiera sabe mucho acerca de la enfermedad, que es una de las razones por las que estamos tan contentos de que GAP haya llevado a cabo el acta constitutiva del paciente, que establece 6 principios claros sobre donde quiera que estés en el mundo. Si tú tienes EPOC, ¿qué pueden hacer tus cuidadores o tu familia, o incluso vosotros mismos, para tratar de aseguraros de que estáis recibiendo la atención adecuada? ¿Hay algunas cosas prácticas que podamos hacer que realmente nos ayudarían a apoyar y elevar los elementos de esta acta constitutiva del paciente? Creo absolutamente que sí que hay. Y he leído esta acta constitutiva del paciente y me parece un documento muy completo, muy sensato, muy claro y bien establecido. Aunque los retos, creo que cuando hablamos de la prevalencia de una enfermedad y los muchos cientos de miles, decenas de miles, a veces millones de personas que sufren de estas enfermedades, es la propia gente a menudo la que la descarta. Se pierden en las estadísticas. Creo que fue la Madre Teresa la que dijo: si miro la misa, no actuaré. Y en realidad hay una ciencia muy instructiva detrás de eso. Hay algunas buenas investigaciones. Se llama en realidad el concepto de víctima individual. Esta idea de que si hablamos de cientos de miles de personas que sufren de una enfermedad, en realidad es menos convincente para alguien que pueda hacer algo al respecto. Pero si hablamos de la víctima individual, de la víctima individualizada, si lo sacamos a la luz y conectamos esas importantes consideraciones, esos 6 puntos de la acta constitutiva del paciente con vidas reales, con la gente real, eso crea una proposición mucho más convincente. La humanizamos exactamente de la misma manera que aquellos estudios que se hicieron donde los médicos eran mucho más propensos a asistir, eran más cariñosos, recomendaban más pruebas, cuando vieron una foto de ese paciente sujetada a su radiografía o tomografía computarizada. Más que la imagen digital, fue humanizada, así que creo que eso es una manera muy importante, Ana, de que podamos llevar estos conjuntos de protocolos y resultados deseados que se esbozan en esa acta constitutiva del paciente. Si hay algo que realmente recomendaría, esencialmente cualquiera puede hacer, es aumentar la probabilidad de que su mensaje sea escuchado, es hacerlo más humano,
para construir sobre esa característica emotiva y emocional de la historia y notar que la emoción viene antes de la evidencia. Así que creamos la conexión humana y la respaldamos con evidencia. Creo que a veces el error que cometemos es ir en todas las armas ardiendo con la evidencia y luego tratar de calzar un individuo o una historia humana en ella. Creo que lo importante es hacer eso en el otro orden. Hacerlo en el orden inverso. Emoción primero, evidencia después. Y creo que todos nos encontramos en situaciones en las que nuestros mensajes importantes están siendo atendidos un poco más cerca. Steve, eso es fantástico. Me preocupa que no tengamos más tiempo para nuestra charla, Steve, pero creo que terminar con eso de traer la emoción antes que la evidencia va a resonar en los oídos de los defensores que están escuchando esto, porque emocionalmente están conectados a ello. Así que, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría darle las gracias a Steve. Gracias a todos por escuchar. Y espero que los dos modelos que acabamos de demostrar hoy, la evidencia, la economía y las relaciones emocionales, respaldados con una manera convincente de entregar ese mensaje utilizando la A, C y E que Steve realmente ha esbozado, y daros un poco de confianza de que vosotros, como defensores, sois los que realmente seréis capaces de impulsar el cambio.